law, breaking the 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 law. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a resolver una parte de un facsímil, que son 15 preguntas. Vamos a resolver las primeras 5. Entonces van a ir en tanda, van a ser 3 videos, en los cuales vamos a resolver ese facsímil. Entonces la pregunta número 1 dice, si L1 es paralelo a L2, donde alfa es eso que está ahí, y beta hay que calcular ese valor. ¿Cuánto mide X? Entonces, lo que podemos decir nosotros, que el ángulo alfa con el ángulo beta y X es el mismo. O sea, alfa va a ser igual a beta más X, ya que L1 es paralelo a L2. Entonces se cumple esa igualdad. Entonces vamos a resolver cuánto vale alfa. Dice que es 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 6. Eso es lo mismo que escribir 10 elevado a 8 menos 6, donde 10 elevado a 2, y eso tengo como resultado 100. Para el caso de beta, resolvemos, nos queda 162 menos 22 por 6, multiplicamos, luego restamos, y obtengo que alfa es 100 grados y beta es igual a 30 grados. Entonces, como teníamos al principio que alfa es igual a beta más x, nos queda que 100 es igual a 30 más x. Nos encontramos con que x vale 70 grados. La alternativa B para la pregunta 1. Pregunta número 2. Si con la medida indicada en el esquema, entonces, ¿cuál será la medida del ángulo ACB? Se nos están preguntando cuál es la medida del ángulo que está arriba en el triángulo. Entonces, para nuestro desarrollo vamos a hacer una construcción auxiliar. ¿Qué es una construcción auxiliar? Como en cada vértice del triángulo hay unas cruces, unas direcciones, vamos a construir dos triángulos rectángulos, que se van a ver así. Entonces, dos triángulos rectángulos nos indican que tienen ángulos de 90 grados. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular cuánto valen cada uno de esos ángulos. Pero primero, vamos al vértice B, perdón, donde tenemos que el ángulo completo es 360 grados, pero ya tenemos que una parte es 255 y la otra parte es 52 grados. Entonces tenemos que ver cuánto nos faltan para llegar a 360. Entonces ahí tenemos 360 grados menos 255 grados menos 52 grados es igual a 53, que es ese ángulo que está ahí. Ahora nos vamos con el triángulo rojo. Dice que tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto, el ángulo del vértice A vale 41 grados, y tenemos que calcular el ángulo del vértice C. Sabemos que el ángulo del vértice A con el vértice C tienen que sumar 90 grados. Entonces, si tengo 41, para llegar a 90 me faltan 49. Lo mismo tengo que hacer con el triángulo azul. Si ya tengo 53, para llegar a 90 me faltan 37. Y ahora tengo casi listo. El ángulo en C, que es 49 con X y con 37, deben sumar 180 grados, porque es un ángulo extendido. Entonces ahí despejamos, 49 grados con 37 grados, están positivos, pasan a negativo, y resolvemos que el ángulo X vale 90 grados. Por lo tanto, sería la alternativa C. Pregunta número 3. Dice, la siguiente figura, el trazo DE es paralelo al trazo BC. O sea, son alturas. Dice, de acuerdo a las medidas indicadas en la figura, ¿cuánto mide el trazo DE? Entonces nos están pidiendo cuánto mide X más 3, no el valor de X. Entonces nosotros vamos a hacer acá un arreglo. Vamos a tener que la base del triángulo más grande, del triángulo ABC, es 3,5 metros. Entonces vamos a hacer una relación acá. Una relación entre dos triángulos. El triángulo ADE con el triángulo ABC. Entonces, la base del triángulo ADE es 2 y la altura del triángulo ADE es X más 3. Entonces vamos a tener que es X más 3 dividido en 2 es igual a 14 dividido en 3,5. Entonces, las alturas de los triángulos dividido en sus respectivas bases. Entonces vamos a calcular eso. Vamos para allá. Ya, acá está nuestra relación, las bases con sus respectivas alturas. Del triángulo más pequeño era X más 3 dividido en 2, y la otra parte del triángulo más grande es 14 dividido en 3,5. Entonces vamos a despejar X acá. Entonces vamos a dividir 14 dividido en 3,5, 4. El 2 se está dividiendo, cambia a multiplicar, y ese resultado es 8. El 3 está positivo, cambia a negativo, y ese resultado me da que X vale 5. Entonces vamos a ver nuestra figura. Entonces nosotros llegamos que X vale 5.
pero este trazo me están pidiendo, que es DE. Sería 5 más 3, que sería 8, que es la alternativa B. El ejercicio 4 dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? Vamos a ir revisando una por una hasta que nos demos cuenta cuál es la que es verdadera. Vamos con la A. Acá tenemos el 4A. Las tres alturas de un triángulo cualquiera se interceptan en el interior de este. Ahí tenemos un triángulo y vamos a marcar sus alturas. La altura en A, la altura en B, la altura en C. ¿Qué significa que son alturas? Que al cortar en el otro lado del triángulo, o sea, pasando por el vértice, forman un ángulo recto. Ese es el tema de la altura. Acá se intersectan en un punto que llamamos G. Acá se puede apreciar que están dentro, pero si yo voy moviendo el triángulo, ¿sí? La altura va cambiando. Entonces yo puedo cambiar acá el triángulo. Por ejemplo, si tengo ese triángulo, la altura en G sale hacia arriba. Entonces, si lo tengo acá, ahí tengo otro triángulo y las alturas se juntan fuera del triángulo. Si muevo por acá, las alturas también se juntan fuera del triángulo. Entonces, por lo tanto, esta proposición sería falsa. No me serviría. Vamos con la siguiente. La proposición 4b dice, la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 360 grados. Bueno, tenemos acá los ángulos, ¿sí? Que sumamos los triángulos y me dan 180 grados. Veamos si en todo triángulo pasa. Si yo voy moviendo acá y el 180 grados se va manteniendo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. ¿Sí? No cambia ese 180. Entonces esta proposición también sería falsa. Vamos con la proposición C. A su vez también tenemos que los ángulos exteriores es la prolongación de sus lados. Entonces aquí tenemos la prolongación de la base y la prolongación del lado AC. Entonces, por lo tanto, los ángulos exteriores con esas prolongaciones serían esos que están marcados ahí en rojo. Entonces dice que la suma de esos ángulos exteriores, de los rojos, dividido en 2, tiene que ser igual a la suma de los ángulos interiores. Nosotros ya sabemos que estos ángulos interiores suman 180 grados. Como vimos anteriormente, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Ahora veamos un ángulos exteriores. 180 grados menos alfa es igual al ángulo exterior que está en el vértice A. 180 grados menos beta es igual al ángulo exterior que está en B, en el vértice D, y lo mismo que ocurre con gamma y C. Entonces lo que nos dice el enunciado, que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo corresponde a la mitad de la suma de los ángulos exteriores. Entonces ahí tenemos la suma de los ángulos exteriores, que es el 180 por 3, menos alfa más beta más gamma, ¿sí? Dividido en 2 tiene que ser igual a alfa más beta más gamma, que es la suma de los ángulos interiores. Entonces nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Reemplazamos en el lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Bueno, ahí después de 180 grados por 3 menos un 180, me quedarían 2 veces el 180 grados, ¿sí? Para no tener que multiplicar. Simplifico por 2 y llego a que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Que era lo que quería probar en realidad, porque yo sé que los ángulos interiores son 180 grados. Entonces ahí probamos la proposición C, que por lo tanto es verdadera. La proposición D dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores adyacentes a él. Bueno, esa proposición es falsa, ya que nos dice todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Sí? Entonces, por eso la proposición D es falsa. Vamos con la pregunta número 5. Dice, si un triángulo ABC rectángulo en C, y tenemos que un cateto mide 2A menos B centímetros y su hipotenusa 2A más B centímetros, entonces, ¿cuánto mide el otro lado? Bueno, para esto vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí dice triángulo ABC, rectángulo en C. Un cateto mide 2A menos B centímetros. La hipotenusa 2A más B centímetros. Y el otro cateto vale X, el que tenemos que calcular. Entonces, por teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente. Que X cuadrado más 2A menos B cuadrado es igual a 2A más B al cuadrado. Entonces tenemos que calcular el valor de X. Entonces vamos para allá.
Bueno, acá tenemos el x cuadrado más 2a menos b al cuadrado, que es igual a 2a más b al cuadrado. Vamos a resolver el cuadrado del binomio. Entonces, ahí tenemos la extensión del cuadrado del binomio. Sería 4a cuadrado menos 2 por 2ab, que es 4ab, más b cuadrado. Y ahora resolvemos el otro cuadrado del binomio. También tenemos un 2 por 2, multiplicamos. Y ahí está. Tenemos que x cuadrado más 4a cuadrado menos 4ab más b cuadrado es igual a 4a cuadrado más 4ab más b cuadrado. Entonces, como queremos despejar el x cuadrado, vamos a juntar todos los valores similares en el lado derecho. 4a cuadrado con el a cuadrado, lo vamos a dejar acá. Como estaba sumando, pasó a restar. El menos 4ab, lo vamos a juntar con el otro 4ab, está negativo, pasó a sumar. El b cuadrado está positivo, lo vamos a juntar con el otro b cuadrado, y queda negativo. ¿Sí? Ahí se ve. Y reducimos términos semejantes. 4a cuadrado menos 4a cuadrado se va. 4ab más 4ab, 8ab. b cuadrado menos b cuadrado también se va. Y acá lo que tenemos que hacer que es calcular la raíz cuadrada. ¿Sí? Y me da dos valores. Uno que es positivo y el otro que es negativo. Como estamos viendo distancias de un triángulo, las distancias nunca pueden ser negativas. Por lo tanto, nos quedamos que x es igual a 8ab, la raíz cuadrada de 8ab. Vamos al ejercicio. Como vimos, la solución utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 8ab centímetros. Por lo tanto, la alternativa es C. Y tenemos todos nuestros ejercicios ya realizados, los primeros 5. Para el próximo video siguen del 6 al 10 y después del 11 al número 15 y tendríamos completamente el facsímil de geometría. Así que nos vemos hasta la próxima.